Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 19 de febrero empezamos la andadura en el interior del templo madridista. Vamos a ver qué avances tenemos, pero sobre todo lo más importante es esta esquina del fondo sur con el lateral este. Dale like, suscríbete, ponte cómodo, que vienen las curvas. Bueno, pues sigo flipando con la exclusiva que he sacado en el directo del día de hoy, porque hemos visto parte del videomarcador 360 grados encendido, al menos las pantallas del fondo sur y del fondo norte encendidas, también las del lateral este y lateral oeste encendidas, con unas nuevas animaciones que a lo mejor las podremos ver en el vídeo de hoy. Ahora están comiendo, así que de momento pues no va a ser posible, pero bueno. Gran novedad también en el día de hoy, porque hemos acabado con todas las piezas correspondientes del videomarcador 360 grados. Ya tenemos 360 grados, es decir, hoy es un día histórico, lunes 19 de febrero. Histórico porque hemos visto cómo terminan con el 360 grados en su totalidad, todas las piezas correspondientes, a falta de ver y de saber qué es lo que van a realizar justamente la parte trasera de las esquinas. E histórico también porque hemos visto lo que comentaba antes, esas nuevas animaciones en la parte de los fondos y los laterales. Imagino que en el lateral oeste, este que tenemos justo encima de nosotros, también lo habrán proyectado, y es que ha sido brutal. De verdad, tenéis el directo donde lo podéis ver, y la gente que también estaba, los suscriptores, todas las personas que estábamos en el directo, estábamos flipando in the night. Lo dicho, ahora están apagadas porque están comiendo, así que bueno, vamos a ver qué novedades tenemos en el día de hoy. Bueno, después de los últimos días de la semana pasada, ver cómo colocan todo ese material entre la zona de las celosías, en el día de hoy he de decir que toda esta zona, todos estos trabajos, pues la verdad que están bastante tranquilos, porque en primer lugar no he visto la grúa que vimos la semana pasada, no la han vuelto a colocar en este lugar, y también pues todo este material que han ido colocando lo tenemos en el mismo lugar, en el mismo espacio donde ya vimos la semana pasada cómo transportaban todo ese arsenal de nuevas piezas a la zona de la gran cimentación que tenemos de estructura del hipogeo. He de decir que hay falta por colocar más material, sobre todo material plano, pero lo dicho, llevo aquí toda la mañana y no he visto ningún tipo de movimiento en la zona. Es más, también vimos cómo empezaban a montar estos andamios. Los trabajos se han paralizado, no sé por qué. Estaremos atentos a lo largo de esta semana a ver qué va ocurriendo en el interior respecto a estos trabajos. Ahí tenéis la losa del terreno de juego, tenemos a un pedazo de crack que está trabajando en los raíles propios de donde discurren las bandejas del CP retráctil. Como podéis ver, pues la losa del terreno de juego bastante despejada, acostumbrados ya a ver estas lámparas de mantenimiento del césped en la parte central para no entorpecer el paso y todo lo que vaya pasando por la zona de la grada abatible. Y aquí tenemos pues la parte sur de la losa del terreno de juego, que en las últimas semanas ha tomado muchísima importancia, porque ya sabéis que la última esquina en colocar y configurar es esta, que ahora veremos en profundidad, y porque básicamente tenemos que colocar todo el material y la maquinaria correspondiente en esta zona para poder ejecutar pues la finalización de esta esquina del fondo sur con el lateral este. Es más, ahí podéis ver cómo esta grúa camión, este camión grúa, pues está aprovechando en estos precisos instantes ya sus últimas horas para depositar todo este material donde estaban todos esos elementos, todo ese material que se ha ido incorporando y configurando para el videomarcador 360 grados. Ahí podéis ver todos estos residuos que se irán metiendo en los contenedores. Perdón si hay temblores en el vídeo, es que tengo un frío, estoy tiritando. Me he quedado frío del directo y estoy ahora mismo tiritando. Bueno, lo dicho, pues aprovecharán a dejar todos esos residuos en ese contenedor, todo lo que quepa. Y ahí al fondo igual, aprovecharán la caja del camión para poder llevarse pues todo lo que ha sobrado y todo lo que ya no es útil en el interior del estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues os voy a enseñar la esquina. He de decir que ahora pues se han ido a comer, pero en breve volverán para seguir acoplando este nuevo tramo y último. He de decir que ya tenemos todo el 360 grados completado y ahí podéis ver cómo faltan unos centímetros
para terminar de acoplar ese último sector que hemos visto en el directo cómo subían, que si queréis ver cómo lo han subido, algo histórico también, porque esto ya no se ve todos los días, sobre todo que hoy 19 de febrero ha sido el último que veíamos cómo subían y cómo izaban este material. Ahí podéis ver los polipastos en la parte superior, aún sujetando esa pieza, y ya esta tarde dejarán lista y configurada esta esquina al fondo sur con el lateral este. Barbaridad, vaya día. Y estaba fijándome en este sector 535 del lateral este. Digo, están estos pedazos de cracks ahí en ese pasillo. Digo, a lo mejor empiezan a crear los agujeros correspondientes para la iluminación, que ya sabéis que por normativa tiene que estar, bueno, en este caso tienen que estar todos los pasillos del interior con esa iluminación para los eventos. Pero veo los ladrillos que también están acopiados en ese lugar y entonces parece que no, parece que esa teoría pues no es muy buena. Pero bueno, imagino que dentro de poco empezarán ya a hacerlo, porque dentro de un mes más o menos empiezan los eventos en el nuevo Bernabéu. Seguimos, madre mía, mira, han vuelto a la carga aquí y ya están colocando más asientos en otro nuevo sector del cuarto anfiteatro del fondo sur. No han colocado los de estos sectores todavía porque, como podéis ver, aún tenemos andamios en la parte superior, así que seguimos teniendo trabajos en toda esa zona. Así que, como interfieren dos trabajos en ese mismo lugar, imagino que hasta que no terminen de quitar los andamios o terminen de trabajar en toda esta zona, pues no colocarán todos los soportes metálicos correspondientes y sobre todo también los nuevos asientos, que claro, hay que colocarlos antes del partido contra el Sevilla, que es este fin de semana, el domingo a las 9 de la noche. Seguimos, continuamos. En estos precisos instantes podemos ver el camión grúa que se acaba de colocar justo de forma paralela al contenedor que tenemos ahí, para depositar pues todos esos residuos que han ido sobrando de ese material, esas secciones que se han ido colocando en las esquinas del videomarcador. Así que bueno, pues ahora tenemos las pantallas apagadas, llevamos un rato con las pantallas apagadas, menos mal que esta mañana hemos venido en el momento justo para ver el encendido. No sé si esta tarde las van a encender, pero de momento están apagadas. A lo mejor están buscando el momento oportuno para encenderlo. Acaban de encender la calefacción. Lo escucháis, ¿no? Anda que no se escucha, ¿eh? A ver si vemos esa llamarada que es típica, ¿no? Característica del encendido de estos aparatos de la calefacción. O si son los de arriba, a lo mejor son los de arriba. Bueno, no lo he escuchado, pero de momento no lo veo encendido. Bueno, también podéis ver las pantallas internas apagadas. Es que sigo escuchando el encendido en la calefacción, pero no sé dónde, no sé dónde es, no sé de dónde viene. Bueno, vamos a seguir viendo cositas. Ya sabéis que en el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, en este último parón, están aprovechando a cambiar los últimos sectores que tienen que cambiar, en este caso, en este tercer y cuarto anfiteatro, más cercanos a la UCO y UCI, y también a las ampliaciones, esas nuevas ampliaciones que ya están totalmente terminadas. La verdad que la calefacción me viene ahora muy bien, porque estoy helado, lo que decía antes. Bueno, vamos a ver cómo han avanzado en este cuarto anfiteatro en esta hora. Mira, acaban de encender las pantallas internas, así que a lo mejor encienden también el videomarcador. Bueno, lo dicho, mirad lo que han completado en una hora prácticamente. De momento ya sabéis que las superponen encima de los soportes metálicos y luego ya las anclan definitivamente, pero bueno, faltan 3 sectores por cubrir. Tenemos hasta el domingo, así que tenemos tiempo de sobra para ver ya todo el nuevo Bernabéu con los nuevos asientos. Así que nada, bueno, pues estas son las novedades que tenemos en el fondo sur. Ahí echamos otro vistazo a cómo, gracias a ese brazo del camión grúa, pues depositan o van a depositar todos esos residuos.
en el interior del contenedor. Modo gran angular, recuerda dejar el like y suscribirte. Mirad, son los de arriba, ahí están, encendidos. Lo escucháis y no sé si eso son pruebas en los nuevos altavoces. Y ahí ya se va apagando. Bueno, parece que han escuchado mis plegarias y la verdad es que han encendido toda la calefacción, excepto en esta parte de aquí, en el techo del segundo anfiteatro donde estamos ahora, pero mirad, han encendido toda la calefacción y no veas cómo se nota, ¿eh? Parece que está lejos, es verdad que está lejos, pero ojo, porque me está achicharrando la cara. Ya no tengo pestañas, se me han ido. Y por cierto, ¿os acordáis, si habéis visto el directo, que habían dejado medio acoplado este nuevo sector de la esquina del videomarcador? Pues en estos precisos instantes podéis ver que ya han vuelto de comer y han comido ese cocido madrileño. Y tenemos movimiento en la zona para anclar definitivamente este último sector de la esquina del fondo sur con el lateral este. A ver si con un poquito de suerte, antes de que nos vayamos del interior, vemos ya en su sitio esta nueva sección. Así va quedando y así tiene que quedar, a la espera de si colocan algún tipo de material en la parte trasera, pero ya tenemos todo el videomarcador 360 grados. Esquina del fondo norte con el lateral oeste, esquina del fondo norte con el lateral este, esquina del fondo sur con el lateral oeste y esquina del fondo sur con el lateral este. Aquí tenemos en el fondo sur la primera esquina que se completó y la última, the last one and the first one. Hay que ver, hay que ver a qué alturas, qué posiciones que cogen los pedazos de cracks para manipular todas estas piezas, Dios mío, yo no me podría poner ahí, pero vamos, ni de coña. Y más con el vértigo que tengo. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿no? De momento, a día de hoy, no podemos... Ay, que no llega a alcanzar a darle el taladro. De momento, a día de hoy, no tenemos robots para que puedan hacer y suplir los trabajos que hacen los humanos a día de hoy. Así que... Bueno, yo no sería una persona... A ver... Si no me queda otra, pues... Lo puedo hacer, pero... Si lo puedo evitar... Bueno, pues en breve veremos cómo colocan definitivamente ya en su posición este último tramo del videomarcador. 19 de febrero, Acordaos que es una fecha histórica, de tantas que hemos visto aquí en el nuevo Bernabéu, en su remodelación. Bueno, las últimas informaciones que tengo sobre la apertura del nuevo tour, que como podéis ver, seguimos en el antiguo, es que esta tarde van a venir altos cargos del Real Madrid para ver y hacer el recorrido del nuevo tour, esos nuevos espacios que se quieren habilitar para ir poco a poco incorporando nuevas cosas en el Tour Bernabéu. Así que esta tarde se decidirá si mañana se abre o no se abre al público pues las nuevas experiencias, en este caso bajar a la sala de prensa y al vestuario local del Santiago Bernabéu. Se bajaría por ese sector de ahí y se iría a la sala de prensa y al vestuario. Y no tendríamos la vista panorámica aquí, la tendríamos un sector más abajo. Ahí dejamos a los pedazos de cracks terminando de anclar definitivamente y de acoplar ese nuevo sector, y nos vamos a ir al fondo norte del estadio Santiago Bernabéu. Ahí al fondo tenemos ese restaurante asiático, que por cierto ese restaurante asiático es el que ya teníamos en el Santiago Bernabéu, pero lo teníamos en la zona del fondo sur, simplemente cambia de ubicación. Bueno, ya sabéis que están incorporando paneles anti-eco, paneles acústicos en la parte más alta del cuarto anfiteatro. Vamos a sacarlo, vamos a plasmarlo en el vídeo en el día de hoy, 19 de febrero, que como digo, día histórico, con esas nuevas imágenes que veremos en los eventos y en los partidos del Real Madrid, y por supuesto también la colocación de esa última sección del videomarcador 360 grados. Ahí podéis ver cómo va quedando toda esa zona, que la verdad es que han avanzado bastante
durante estos últimos días. Han avanzado muchísimo. Por cierto, he de decir que tenemos las terchas del lado sur sacadas de su parking. Ahí las podéis ver, es más, voy a ampliar un poquito más. Y las terchas del lado norte están en su parking correspondiente. Así que imagino que estarán trabajando o haciendo pruebas en la cubierta retráctil. Mirad qué imagen más bonita, con el cielo de Madrid totalmente despejado. Han vuelto a encender de forma efímera las pantallas, pero las han apagado rápidamente. Y por cierto, ahora podríamos ver la calidad de imagen de las pantallas del lateral este, del videomarcador en sí, incidiendo directamente los rayos del sol en ellas. Así que si las encienden, lo sacamos aquí en el vídeo. Y por cierto, ahí siguen intentando acoplar esta última sección del videomarcador. Parece que se les resiste. Ah, es que la han llevado a su posición finalizado. Y ya está simplemente para encajar en la parte inferior. Hay que ver, Hay que ver, que luego dicen, no, es que tardan un montón en acabar las esquinas. Es que para subir una, la complejidad que tiene la operación es brutal. Además tienes que subirlo a 50, 60, 70 metros de altura. Siempre hay que corroborar que esté todo asegurado. Los pedazos de cracks que tengan los conocimientos suficientes, que estén pues experimentados en el sector. Esto no es fácil, Esto no es nada fácil. Lo que es fácil es verlo con nuestros propios ojos y decir que tiene que estar ya acabado. Eso es lo fácil. Lo difícil es estar aquí y hacer todo lo que hacen cada día. Eso es lo difícil. Mirad, justo lo decimos. Vamos a ver la calidad de imagen cuando le da el sol directamente. No, las han vuelto a apagar. Pero creo que algo se ha visto, Algo se ha visto. Están haciendo pruebas, así que es posible que esta tarde veamos también otra vez esas imágenes que hemos visto esta mañana. Ojo, 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 Ojo que están volviendo a bajar la pantalla. La malla LED. Creo que la están volviendo a bajar, pero justo en las gradas no hay nadie. Bueno. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿No termina de encajar o qué? ¿No termina de encajar o qué? El caso es que no hay nadie ahí. A ver. Qué raro, ¿no? Qué raro. Parece un retroceso de lo que hemos visto en el día de hoy. No me fastidies. Lo están bajando de nuevo. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? Mira, han vuelto a encender las pantallas. Veremos a ver si hace... Sí, lo van a hacer, Lo van a hacer. Lo van a hacer. Al final podemos... Ah, pero no se ve prácticamente nada, Bueno, lo han vuelto a apagar. No se ve prácticamente nada. Cuando da la luz o los rayos del sol directamente en las pantallas. Pero bueno, yo confío que ya básicamente se cierre la cubierta prácticamente en todos los partidos y por lo tanto se pueda visualizar correctamente el videomarcador. Mirad. Nada, otra vez la han vuelto a apagar. Bueno, lo habéis visto, ¿no? Habrá que ver exactamente los grafismos, las animaciones de los cambios, los goles y demás publicidad que tiene que ir reflejada en el videomarcador. Y ahí sigue suspendido este sector de la esquina del fondo sur con el lateral este. Lo han dejado más o menos a la altura del primer anfiteatro, entre el primer y segundo anfiteatro.
ahí está. Y es más, ahora mismo va a abandonar el lugar, la losa del terreno de juego, este camión grúa. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues rectifico, rectifico porque el camión no se va. El camión no se va. Tenemos a personal de recurso preventivo también en este banco de montaje, donde ya hemos visto durante tanto tiempo cómo montaban las correspondientes pantallas para la esquina. Y seguimos viendo la pantalla suspendida entre el primer y segundo anfiteatro. Ojo, a lo mejor lo vuelven a bajar. Definitivamente puede ser que no entre y tengan que rectificar. Ahora parece, sí, ahora parece que... Mira, ahora tenemos encendidas las pantallas. Parece que van a hacer la animación de esta mañana, pero sin sonido. Al menos no parece que haya sonido. Y ahí podéis ver que se ve muy poco, Se ve muy poco cuando le da el sol directamente. Pero bueno, hay que seguir confiando. Y cuando enciendan el videomarcador, esta es la cubierta cerrada. Y así es como se ven las imágenes en el fondo sur. Mola mucho más con sonido, muchísimo más, pero bueno. Está bestial, Está increíble. Qué maravilla. Qué maravilla, tío. Pues ya prácticamente me iba a ir del interior, son las 5 de la tarde. Y digo, bueno, pues ya parece que esta tarde no lo van a encender, pero sí. Sí, Simba. Pero bueno, esta mañana ha molado más porque hemos visto algo pasado la imagen con el sonido. Aunque bueno, el sonido no lo escuchábamos al 100% porque yo estaba cantando encima de ello para que no me tirasen el directo. Pero bueno, para que veáis cómo se ve, mira. Ahora es como si estuviese sentado como un aficionado y así es como lo vería. Así es como lo vería. Y cuando tengamos el 360 grados va a ser increíble, Va a ser espectacular. Uf. Así es como se ven las pantallas donde está dando el sol. Es que va a ser increíble. Que si lata de sardinas, que si lata de berberechos, anda ya, antimadridistas, anda ya. Nada, aquí tenemos que están volviendo a bajar ese módulo. Circunstancias de la vida, pues bueno. Ya me parecía raro que estaban tardando mucho en colocar y acoplar ese sector. Estaban tardando demasiado. Y al final, pues bueno, casi las 5 de la tarde y están volviendo a bajar esta sección. Bueno, pues volvemos para atrás. Parecía un día histórico y nos vamos a quedar con las ganas. Ahí vemos cómo sacan la pluma y van a volver a enganchar las cadenas, Esas cadenas que facilitan el transporte de ese módulo a otra vez esta posición. Bueno, pues nada, algo ha debido de pasar. Debe ser que no encaja completamente, pues este trocito de pantalla, esta malla LED que hemos visto cómo subían hoy en el directo. Así que a hacer las revisiones pertinentes y por supuesto las modificaciones también. Bueno, pues ahí están ya enganchando la pluma
del camión. Van a desenganchar también los cables de izado y lo van a volver a colocar y a apoyar en estos soportes. Bueno. Pues nada. Bueno, es más, todo lo que había cargado en la caja del camión lo han vuelto a descargar. Me imagino que será todo el material, todas las herramientas para trabajar en los módulos de malla LED. Porque, como decimos, hay algo que sucede con ese sector, que es por eso que lo están volviendo a bajar. Ahí podemos ver cómo están ya enganchando de nuevo la pantalla. Bueno, pues nada, pues qué bien, ¿no? Los cables de izado siguen por ahí. No sé si están desenganchados, parece que no. Hasta que no enganchen estos, imagino que no desengancharán los otros. Pues nada, es lo que hay. Por cierto, el atardecer en el Bernabéu es increíble. Estoy enamorado de ti, mi amor. A ver, es que si lo han subido al revés. A ver, es que lo han subido al revés. No creo, ¿no? No creo. ¿Os imagináis que lo han subido al revés? ¿No se han dado cuenta y se han equivocado en la posición de ese sector? Ojo, porque si no llega a tocar de nuevo ese lugar, este de aquí, es porque se han equivocado de posición. Vamos a ver qué sucede ahora. También quiero ver dónde están los cables de izado. Vamos a ver. Los han vuelto a subir, ¿eh? A ver. Han vuelto a subir los cables de izado. ¿No? A ver. Vamos a seguirlos. ¿Dónde están los cables? Los cables de izado están ahí. Ahí están los cables. Parece que no lo han desenganchado al 100%. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, porque yo no sé qué pasa. De momento lo colocan en horizontal. Y ahora sí están desenganchando los cables de izado, ¿eh? Ahora sí. Pues tiene pinta que lo van a colocar de nuevo en la parte sur de la losa del terreno de juego. Y ahí ya la están moviendo, ¿eh? Ya la están moviendo. Parece que va ahí de nuevo, ¿eh? Parece que va ahí de nuevo. Oye, que mañana hay Champions, chicos y chicas. Mañana tenemos Champions de nuevo. A ver si con un poquito de suerte Barça y Atlético de Madrid pues pierden sus partidos. Ay, Jesús, pero tú no eres español. ¿No quieres animar a tus equipos españoles? Pues es que una cosa es animar a equipos españoles y otra cosa es animar a equipos antimadridistas. Ay, ¿es que te rebajas a su altura? No es que te rebajes a su altura. Es que al final generan tanto odio que obviamente te lo transmiten a ti. Pues nada, pues ahí podéis ver. Seguro que muchos madridistas desean lo que yo, ¿eh? Desean que Barça y Atlético de Madrid pierdan. O al menos el Barça. Pues nada, esto es lo que tenemos, de nuevo.
Algo ha debido de pasar. Parece que ya se han puesto manos a la obra. Si la parte superior es más ancha, más delgada, no lo sabemos. Si hay algunas zonas más estrechas, no sabemos lo que ha sucedido, pero lo que sí sabemos es que la han vuelto a bajar. Lo han vuelto a bajar. Bueno. Ya están manos a la obra, así que nada. No hay por qué preocuparse, estos pedazos de cracks aún tienen tiempo. Hasta el domingo, que es cuando jugamos aquí. ¿Os imagináis que es el sábado y sigue la pantalla en la losa del terreno de juego? No, es broma. Bueno, pues problemas de última hora. Ahí podéis ver cómo hablan por teléfono, cómo están visualizando esta última pantalla que debería estar y debería seguir en lo alto del Santiago Bernabéu, porque ya sabéis que lo hemos visto como lo subían esta mañana y ya completaban el 360 grados. Hoy se esperaba un día histórico, lo era, hasta que hemos vuelto a ver cómo bajaban esta pieza de nuevo a la losa del terreno de juego. Así que nada, bueno, pues parece ser que el problema está en ese lugar. No consigo leer los labios desde aquí, es prácticamente imposible. Pero bueno, mañana será otro día, así que nada, espero que os haya gustado las novedades del día de hoy del interior del estadio Santiago Bernabéu, que por cierto, vamos a echar un vistazo también a los nuevos asientos. Imagino que los están anclando. Esta mañana los repartían y ahora los están anclando. Así que nada. Dale al like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y por supuesto activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo aquí en el canal. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Nos vemos.